Hablemos de lo gigantescamente enorme que es el universo, cómo la existencia del ser humano ha sido un parpadeo en la existencia de estos 14,000 millones de años que ha existido el universo, y de cómo el nuevo telescopio James Webb ha revolucionado la forma en cómo vemos las estrellas. Y hablemos de por qué las imágenes se han hecho tan virales, qué es lo que significa para nosotros y por qué la gente está tan emocionada. Empecemos por ver lo maravilloso que hay dentro de la primera imagen que nos dio el telescopio James Webb. Aquí podemos apreciar un montón de galaxias, y lo maravilloso de esto es como ver en el pasado, es como si estuviéramos en una máquina de tiempo y estamos viendo el universo hace como 5,000 millones de años atrás, es lo que se dice. Esta foto es más vieja de lo que ha existido la Tierra. La Tierra ha existido como por 4 punto y tantos mil millones. Esta foto es más vieja que eso. O sea, esto que estamos viendo aquí pasó desde antes de que la Tierra existiera. Esto ya no es lo que existe en este momento porque es imposible verlo en tiempo real. Entonces, para que a nosotros nos llegue lo que pasó allá, tuvieron que recurrir todos estos millones de años. Ahorita es probable que varias de estas estrellas ya ni siquiera existan y hayan otras nuevas, porque si alguien estuviera en ese punto del universo viendo hacia nosotros, no podrían vernos a nosotros en este mismo instante por la limitante de lo que viaja la luz. Entonces ellos probablemente ni siquiera podrían ver a la Tierra, o si vieran a la Tierra solo mirarían los inicios, no podrían vernos a nosotros los seres humanos. Entonces probablemente en ese lugar ya de haber muchas otras cosas diferentes, y eso es tan maravilloso porque es como viajar en el tiempo, imagínate. Ahora, si nos acercamos a la imagen, podemos ver un montón de galaxias que hay en ese lugar. Por ejemplo, nos podemos acercar a esta galaxia roja, a la que subí la resolución para poder verla más de cerca. Ahora, en solo una galaxia, ¿qué tan grande es una galaxia? ¿Qué es eso? Bueno, se estima que en una galaxia hay aproximadamente 300,000 millones de estrellas. ¿Qué significa eso? Una estrella es como el Sol es una estrella, y alrededor de cada estrella se estima que hay un planeta que gira alrededor de esa estrella. Por ejemplo, aquí con el Sol hay más de un planeta, son varios planetas que giran alrededor de esta estrella. Entonces imagínense que en esta galaxia hay alrededor de 300,000 millones de otros soles, algunos mucho más grandes, otros tal vez más pequeños, y cada uno va a tener por lo menos un planeta a su alrededor. Pero ahora, ¿qué significa eso de 300,000 millones de estrellas? Bueno, son números muy grandes y no nos los podemos ni siquiera comprender. Así que pongamos un ejemplo. Si tú te pusieras a contar cada una de esas estrellas, le pusieras nombre a cada estrella y te tomara un solo segundo nombrar cada una, te tomaría alrededor de 9,500 años contar cada estrella. Eso si no durmieras, ni comieras, ni tomaras ni un solo descanso por 9,500 años. Ahora, si tú hubieras nacido al mismo tiempo que Jesucristo hace 2,000 años, todavía te tomaría casi 5 veces más de ese tiempo solo para contar cada estrella en una sola galaxia. Tuviste que haber iniciado casi desde que se crearon las pirámides y no haber parado solo para contar cada estrella. Eso sin contar el planeta que pueda haber alrededor de esa estrella. Entonces te tomaría por lo menos el doble, que serían como 19,000 años solo para contar estrella y planeta. Y eso solo es para una galaxia. Ahora, ¿cuántas galaxias hay? Pues por ejemplo, en esta foto vemos esa galaxia roja, ¿verdad? Si nos alejamos, podemos ver que en realidad hay un montón de galaxias aquí en esta imagen. O sea, tú imagínate, aquí estás viendo galaxias que existieron hace más de lo que ha existido la Tierra. Estamos viendo el pasado y estamos viendo un montonal de galaxias en esta foto. Eso sin contar todas las otras galaxias que debe haber en ese lugar y que no podemos ver, porque si comparamos con la foto anterior del telescopio Hubble, ahí todavía no podemos apreciar varias de las estrellas o galaxias que se ven en esta foto. Así que en realidad es probable que haya todavía más galaxias que no estamos viendo en este lugar. Ahora imaginémonos cuánto tiempo nos tomaría contar cada una de las estrellas que se encuentran en esta foto. Si en cada galaxia nos tomaría por lo menos 9,500 años. Ahora, no hay una sola galaxia en esa foto, hay muchas galaxias. Hay que entender cuántas galaxias pueden haber en todo el universo. Ahora, si tú agarras un granito de arena que es muy chiquito y lo alejas y ves hacia el cielo, ese puntito que ves ahí, que es ese granito de arena,
En ese puntito se estima que hay alrededor de 10.000 galaxias. Y ahora, ¿cuánto es eso, 10.000 galaxias? Bueno, si en cada galaxia te tomaba 9.500 años contar las estrellas, ahora en ese puntito donde hay 10.000 te tomaría 95 millones de años solo contar las estrellas de ese puntito, sin contar los planetas, ojo. Y eso es solo un granito de arena. Imagínate cuántos granitos de arena necesitas para cubrir toda la visión que tienes del cielo. O sea, es inimaginable, no nos puede caber en la mente lo enorme que es el universo. Ahora, aquí en este video podemos percibir el puntito que es la foto que vimos. O sea, tienes que acercarte muchísimo para entender dónde está todas esas galaxias que vimos en esa foto. O sea, es solo un puntito diminuto en el espacio. Y aquí podemos apreciar la otra perspectiva de la siguiente foto. Ese lugar en realidad se puede ver desde la Tierra. Hay fotos que se han tomado, pero solo de un pedacito. Te tienes que acercar muchas veces más para apreciar la foto del telescopio. Y aquí podemos ver la comparativa con el telescopio Hubble y todo lo que ha avanzado con la nueva tecnología con el James Webb. Solo mira cuánto detalle, cuántas estrellas, cuánto color hay en esa imagen. Esto, la verdad, es una obra de arte, es lo más maravilloso que podemos ver. Y todo esto existe, o sea, todo esto no se ha inventado, existe allá a lo lejos. Y es tan maravilloso que ahora con la tecnología que tenemos podemos ver un cachito de todo lo enorme que hay allá afuera. Ahora, aquí podemos apreciar la otra foto del telescopio, pero también tenemos que acercarnos miles de veces para poder apreciarlo. Y lo maravilloso de todo esto es que apenas hace como 400 años fue que se inventó el primer telescopio con Galileo. Y 400 años después ya estamos lanzando todos estos satélites y telescopios al espacio para poder conocer un poco más del universo. Y tú dirás, bueno, hace 400 años eso ha sido un montón de tiempo. Y sí, pues para la perspectiva de nosotros los humanos vivimos como alrededor de 80 y tantos años en promedio, ¿verdad? Pero si lo comparamos con el tiempo del universo, ha sido en un parpadeo toda esta nueva tecnología. Ahora, pongamos en perspectiva la edad del universo comparada con la de un ser humano para entender lo rápido que ha avanzado toda esta tecnología. Si el universo fuera un ser humano de 30 años, eso significaría que en su vida cada 1000 años son como un minuto aproximadamente de vida. Ahora, imagínate que tú tienes 30 años y naciste al mismo tiempo que el universo. Entonces, para tu perspectiva, Jesucristo nació hace apenas 2 minutos. Cada 1000 años son un minuto de vida para ti que tienes 30 años. Entonces eso quiere decir que el primer telescopio, para tu punto de vista, se inventó hace como 30 segundos. Y de 30 segundos para acá ya se creó este telescopio que está en el espacio. Así de rápido es como han avanzado los desarrollos del ser humano a comparación de todo el tiempo que ha existido el universo. Todo esto es súper reciente, han pasado en segundos o minutos toda la existencia del ser humano para el universo. Y eso es lo que hace tan emocionante todo esto, porque cuando pones en perspectiva lo reciente que es el ser humano a comparación de todo el tiempo que ha existido el universo, y todo lo que hemos creado en tan poquito tiempo de esos casi 14,000 millones de años, si te pones a pensar, si todo esto lo ha creado el ser humano desde hace 400, 500 años con la revolución de la ciencia y la tecnología reciente, imagínate cuántas galaxias hay en el universo. No se sabe, pero algunos estiman que 200,000 millones y otros dicen que 200 billones de galaxias. O sea, eso significa que hay más galaxias que granitos de arena en el mundo, y cada galaxia tiene miles de millones de estrellas y planetas. Ahora, y todo esto ha existido por miles de millones de años. Tú imagínate las posibilidades de que haya otros planetas con otras formas de vida que han tenido, digamos, el doble de tiempo que nosotros para crear todos estos avances. O eso es poquito, 2-3 veces. Tú imagínate que han tenido más de millones de años de avances que nosotros no podemos ni siquiera entender ni ver, porque al ver el espacio significa ver al pasado. Nosotros no podemos ver lo que hay ahorita en el presente. Imagínate todo lo que otras civilizaciones en otros planetas han podido crear a través de todos estos años. Si a nosotros en 400 años avanzamos del primer telescopio
con Galileo a lanzar telescopios al espacio en solo 400 años. Tú imagínate lo que va a suceder en otros 1000 años o lo que pasaría en 1.000.000 de años con otras civilizaciones que han tenido todo este tiempo para desarrollarse. Y eso significa que somos simplemente un puntito de un granito de arena en el universo que solo ha durado un parpadeo de un segundo. Tenemos tan poquito tiempo para experimentar la vida que todas esas peleas, guerras, críticas, chismes, todos estos momentos desagradables que nosotros mismos nos creamos como sociedad son tan insignificantes para el tan poquito tiempo que tenemos, que deberíamos usar ese tiempo para poder apreciar lo maravilloso del mundo, lo maravilloso del universo y lo maravilloso que es existir en este momento tan único que han tenido que pasar miles de millones de años a través de miles de millones de galaxias, de estrellas, para que se creara este planeta, para que estuviéramos aquí, para experimentar este momento. Y en vez de apreciar eso, nos la pasamos criticando a otras personas, peleando, robando, cuando de eso no se trata la vida, se trata de aprender, de apreciar y de conocer más el universo. Entonces por eso es tan maravilloso ver estas fotos, estas imágenes, porque nos hace recordar de dónde venimos, de dónde se originó el universo y de dónde nos originamos nosotros. Es lo más cercano que tenemos a entender la vida, a entender la existencia, de dónde venimos, y que todo esto que entendemos ha sido gracias al esfuerzo de muchas otras personas, de generaciones que han pasado, que a pesar de que nuestra existencia es tan corta en este mundo, hemos logrado avanzar como especie gracias a tantos descubrimientos y libros y enseñanzas que nos han dejado nuestros antepasados, que yo creo que de ahí viene la motivación de seguir aprendiendo, de seguir viviendo, para plantar esa semillita que va a crear todavía nuevos conocimientos para las siguientes generaciones que vengan y puedan descubrir muchas otras cosas más maravillosas del universo, como nosotros lo hemos logrado a través de todos estos científicos y genios que nos han dejado estas enseñanzas para lanzar un telescopio al espacio y ver estas fotos tan maravillosas. Así que solo nos queda ver hacia el espacio, imaginarnos todo lo que puede haber allá afuera y que no tenemos la imaginación para poder comprenderlo, pero que con el tiempo seguiremos aprendiendo cada vez más y más, y eso es muy emocionante. Así que la próxima vez que mires hacia el cielo, imagínate todo lo que hay allá afuera, cuántas galaxias, cuántas estrellas, cuántos planetas hay allá afuera y lo maravilloso que es poder verlas a través de estas fotos. Gracias. Escríbenos un comentario de qué te hace sentir ver estas fotos y ver el cielo, imaginarte todas las estrellas que hay allá afuera, si te hace sentir miedo, asombro, sorpresa, motivación, tantas cosas que nos puede hacer sentir ver todo esto, ¿verdad? Si te gustó el video, considera suscribirte y tal vez darle manita arriba. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Gracias, bye.